Melquisedec es de quien vamos a estar hablando en esta ocasión. Melquisedec es un personaje del que se viene hablando mucho últimamente. Unos dicen que es el mismo Señor Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento, algo así como una manifestación teofánica. Otros dicen que es un sacerdote que vivió en el Antiguo Testamento, inclusive que está ganando muchos adeptos o seguidores porque es muy poderoso, porque es muy milagroso, escucha las peticiones de las personas y las responde así con prontitud. En vista de esta situación hemos decidido hablar de Melquisedec y hacernos una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Realmente existió o no un personaje llamado Melquisedec? Bueno, pues sí, al analizar las Sagradas Escrituras tenemos que decir que sí existió un personaje llamado Melquisedec. Y su historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 14, por ahí del versículo 17 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Melquisedec? Bueno, si recordamos, Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, a él le acompañó su padre, quien murió posteriormente, y un sobrino suyo llamado Lot. Cuando llegaron a Canaán, a la tierra prometida, por diferentes razones o circunstancias, Lot y Abraham se separaron y Lot fue y ocupó la llanura del Jordán. Es más, vivió en Sodoma, en la famosa ciudad de Sodoma. Con el tiempo, Sodoma y Gomorra tenían algunas vecinos o algunas naciones o pueblos que les adversaban, y bueno, 3 o 5 reyes de esta región entraron a Sodoma y la tomaron. Y al tomar a Sodoma llevaron cautivos, entre ellos a Lot, su esposa, y probablemente a sus hijas. Cuando le avisan a Abraham, Abraham forma un ejército con sus siervos y sus aliados y va en busca de estos reyes que habían tomado preso o cautivo a su sobrino Lot y a su familia. Entra en conflicto con ellos, logra vencerlos, rescata a Lot y a su familia y toma una gran cantidad de botín de sus adversarios, de sus enemigos. Cuando él viene de regreso hacia su casa, a dejar a Lot y hacia su casa, sale Melquisedec a su encuentro. Sale Melquisedec a su encuentro, por cierto, con pan y con vino para él y para su gente. E inclusive dice la palabra de Dios que Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le dio o le da los diezmos de todo el botín que había logrado conquistar. Bueno, aquí es donde se nos dice quién es Melquisedec. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Melquisedec era rey de Salem. Era rey de Salem, ciudad que tradicionalmente se ha identificado con Jerusalén muchos años antes que se convirtiese en la ciudad de David y que tuviera la gloria que David y Salomón le dieron. O sea, Salem era una ciudad precursora de lo que se conoció posteriormente como la ciudad de Jerusalén o la ciudad de David. Valga decir que la palabra Salem quiere decir paz. O sea, Melquisedec era rey de Salem, rey de la ciudad de paz. No solo era rey, pero aquí en Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, claramente Moisés nos dice que no solo era rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Y en los versículos subsiguientes dice que se reunió con Abraham, conversó con él y lo bendijo, y él le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Quiere decir que este Melquisedec, además de ser rey de una pequeña ciudad o una región en Judea, conocida como Salem, era sumo sacerdote del Dios Altísimo. O sea, era un personaje, un hombre que había sido llamado por Dios para proclamar su nombre y su adoración y veneración entre los pueblos y las personas de aquel lugar. Eso en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, se ratifica lo dicho por Moisés en Génesis 14. Usted lo puede buscar y lo puede leer. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, añadido lo que ya se había dicho en Génesis, en el capítulo 14, la palabra de Dios nos enseña 2 o 3 cosas más acerca de Melquisedec. Dícese que además de ser rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces dice aquí en en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 3, hablando de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Son palabrotas, pero así de grandes, ¿verdad? Estas cosas que se están diciendo sobre Melquisedec. En base a esto, muchos es que dicen que Melquisedec y el Señor Jesucristo eran el mismo. Bueno, aquí no dice que Melquisedec y el Señor Jesucristo fuesen el mismo. Aquí lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos es que no se registró quiénes eran los padres, quién era la madre, quién era el padre de Melquisedec. Aquí lo que se está diciendo es que no se registró la genealogía, o bien sea la ascendencia de Melquisedec. ¿Para qué? Bueno, con el fin de hacerle semejante al Señor Jesucristo, quien no tiene principio ni fin de días, como Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo existía como Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. De hecho, aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 6, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces está aclarando, no es que Melquisedec en realidad no tuvo padre y madre, no es que no tuvo una ascendencia, una genealogía, no es eso, sino que no fue registrada su ascendencia, quién era su padre, quién era su madre, su genealogía, para hacerle semejante al Señor Jesucristo, que no tiene ni principio ni fin de días. De hecho, el Señor Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, denotando con esto que Cristo y Melquisedec no son el mismo. Yo no tendría ningún problema en afirmar que lo son, pero no lo son, ¿verdad? Queda bien claro, son personas distintas. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 110, porque hasta el salmista registró esto, Salmos, capítulo 110, versículo 4, algo que ratificó el autor de Hebreos también en varias ocasiones. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
dice la palabra de Dios. Puede leerlo igual en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 6, o en el capítulo 7, en los versículos 15 al 17, según el orden de Melquisedec. Eso por un lado. Por otro lado, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Inclusive el Señor Jesucristo tenía que morir. Melquisedec no. Hay que tener cuidado a veces cuando leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios al respecto en Mateo 16, en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces está establecido, todos los hombres tienen que morir, tarde o temprano. Inclusive el Señor Jesucristo. En el caso del Señor Jesucristo, Él no solo murió, como está diciendo en Mateo 16, 21, sino resucitó dentro de los muertos. ¡Ay, gloria a Dios! Por cuanto la muerte no le puede retener. ¿Qué dijo el mismo Señor? Yo voy a leerlo por ustedes en el libro de San Juan, si usted recuerda. En el capítulo 10, en el versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y gloria a Dios por eso. Él murió en la cruz del Calvario para alcanzar el perdón de nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, porque la tumba no puede retenerlo. Él resucitó de entre los muertos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 24, Lucas nos dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todos los hombres tienen que morir, inclusive el Señor Jesucristo. La diferencia es que el Señor Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y resucitó de entre los muertos, y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los creyentes. De modo que entonces Melquisedec tuvo que haber muerto en algún momento. No se registró su genealogía, no se registró su ascendencia, no se registró quién era su papá y quién era su mamá. No se registró el día o el momento de su muerte para hacerle semejante al Señor Jesucristo. Si resucitó, resucitó juntamente con las primicias del Antiguo Testamento, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, con todas las personas o con todos los creyentes del Antiguo Testamento. Usted puede leerlo en el libro de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 50 por ahí, o en 1 Corintios 15, 20 al 23. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, los sepulcros son abiertos y aparecen las almas de las personas que habían muerto en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Bien, pues entre ellos probablemente se encontraba Melquisedec. Ahora bien, el que Melquisedec haya sido sacerdote, el que Melquisedec haya sido un hombre muy santo, no le da la autoridad y la potestad de estar ahí en el cielo, sentado en un escritorio, recibiendo las peticiones de las personas que quieran hacerle alguna petición, y mucho menos tiene la potestad de responder esas peticiones. Entonces, el que haya sido sacerdote y muy santo no le confiere la potestad de escuchar a los hombres e interceder por ellos, mucho menos tiene la potestad de contestar alguna petición.
La palabra de Dios nos dice que al único que podemos pedirle o implorarle favores es a Dios. ¿Por qué? Porque solo un Dios puede escucharnos, porque solo un Dios puede ayudarnos, porque solo un Dios puede conferirnos las peticiones de nuestro corazón. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. Uno solamente. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas? Usted recuerda en Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, seguro el Señor Jesucristo oraba muy bonito, seguro que sí. Y los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dice el Señor? Vosotros oraréis así. ¿Cómo? ¿Cómo les dijo? Padre nuestro que estáis en los cielos. El Señor Jesucristo enseñó que cuando nosotros oramos, nos dirigimos ¿a quién? Al Padre. Lo mismo usted recuerda en pasajes como San Juan 14, 13, San Juan 15, 16 o San Juan 16, 23, cuando el Señor le dijo a ellos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Enseñándonos ¿qué? Que nosotros cuando oramos y nos dirigimos ¿a quién? Al Padre. Porque solo hay un Dios que puede escucharnos, compadecerse de nosotros y responder sí, no o espere a nuestras peticiones. La palabra nos dice también que el único que tiene potestad para responder entonces nuestras peticiones es Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6. Entonces lo siento por los devotos de Melquisedec o de cualquier otro susodicho santo. Dice Isaías, que les dije, 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vuelvo a reiterar, solo un Dios puede escucharnos, solo un Dios puede respondernos. Solo un Dios puede concedernos las peticiones de nuestro corazón, y solo hay un Dios. La palabra de Dios también dice que el único que puede interceder por nosotros ante Dios es el Señor Jesucristo, nadie más. Yo no se recuerda con la alimentación de los 4,000 o de los 5,000, la gente siguió viniendo para que el Señor les diera su pancito, su sándwich de pescado, ¿verdad? Y el Señor les dice, es que ustedes vienen a buscarme porque yo les doy pan. Ay, muchos se resintieron. Pienso a veces en los que se resienten en la iglesia y se van, ¿verdad? Donde escucharon esas palabras, ellos se van. Y entonces los apóstoles como que no les gustó. Entonces el Señor les dice, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida. Si tú tienes palabras de vida. Entonces repito e insisto, si solo hay un Dios y solo hay un Señor Jesucristo, solo ese Dios puede escucharnos y respondernos. Y si alguien puede interceder ante ese Dios es el Señor Jesucristo. Nadie más. Bien dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más después de la muerte puede interceder por nosotros ante Dios. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Solo hay un intercesor, solo hay un intermediario. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo mismo. Si muchas personas pueden interceder por nosotros, pues yo me imagino que aquellos que son muy queridos, ¿verdad?, tendrán 100, 200, 400, 1,000,000 de intercesores ante Dios. Pero no es así. La palabra dice que solo hay un Dios, un mediador y un intercesor. Bien dice la palabra y el mismo Señor Jesucristo diciendo, yo soy la puerta, no hay puertas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay diferentes
lugares de acceso a Dios. Solo hay uno, y es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. ¿Qué cosa? Si no es por mí. No hay diferentes caminos o formas para llegar al Padre. Solamente a través del Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes, si bien es cierto, podemos interceder, entre comillas, por los demás en vida, mientras nosotros estemos vivos. Se nos recomienda orar los unos por los otros, pero no así después de la muerte. Entonces a veces nosotros, yo le pido a mi mamacita que me ayude allá en el cielo. O se murió su amado padre, y yo entiendo y comprendo. Y entonces, para consolarse, sus hijos o sus hijas dicen, bueno, yo sé que Él nos está mirando desde el cielo y Él nos está cuidando. Con todo el dolor de mi alma y con muchísimo respeto, eso no es así. Ellos no se dan cuenta de las cosas que nosotros estamos sufriendo o por las cosas que nosotros estamos pasando. Mucho menos pueden oírnos o escucharnos como para que intercedan por nosotros. Este mundo entonces sería una maravilla y este mundo va de mal en peor. Cada vez hay más violencia. En nuestro país cada vez hay más violencia, como en la mayoría de los rincones de este mundo. ¿Qué están haciendo los santos difuntos? Que están intercediendo por nosotros delante de Dios. Que están atizando el fuego. Porque esto cada día va de mal en peor. No, ellos no pueden oírnos, ni pueden escucharnos. Podemos interceder los unos por los otros mientras estemos vivos. Pero una vez que hayamos muerto, nosotros no podemos interceder por nadie. Por lo tanto, no tenemos por qué solicitar la intercesión de ningún santo difunto. Pero el rico de Lucas 16 intercedió por sus hermanos, perdón. El rico de Lucas 16 nunca intercedió por nadie. De hecho, él no pidió, a él nadie le pidió nada. ¿Qué fue lo que hizo el rico cuando estaba siendo atormentado en el Hades? Bueno, valoró lo que tenía que haber valorado antes, que ese sufrimiento era demasiado para que un ser humano estuviese ahí. Y entonces pensó en sus hermanos, pero nadie le pidió que intercediera por nadie. Él tomó la iniciativa de decirle a Abraham, por favor, no hay alguna manera de que enviemos a Lázaro, ¿verdad?, que resucite entre los muertos. Imagínense la expectación y que le cuente a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Esa fue la petición que el rico tomó la iniciativa de hacer, pero nadie le pidió que le hiciera. Petición que le fue denegada de inmediato, puesto que la palabra de Dios dice en Lucas, en el capítulo 16, yo lo voy a leer también por ustedes en el versículo 28. Lucas 16, 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Y qué le dijo Abraham? Pues no se puede. Nadie puede pasar de aquí para allá, nadie puede salir de aquí. No se puede. Pero tal vez si alguien se levantara de los muertos. Y Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y el rico, ¿dónde estaba? En el Tártaro, en el infierno, del lado, en uno de los lugares, de los 2 lugares que conforman el Hades. Y Abraham le dijo, lo siento, mi amigo, pero no se puede. Si eso es una intercesión, oiga, intercedió desde el infierno. Su petición le fue denegada. De modo que ni Melquisedec, ni ninguna otra persona que haya muerto puede interceder por nosotros ante Dios. Entonces yo quiero pedirle un favor. No torzamos las sagradas escrituras. Nosotros como creyentes, usted como creyente, nosotros tenemos acceso directo
al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que no necesitamos ningún intermediario humano, porque tenemos al Señor Jesucristo, a través de quien tenemos acceso directo al Padre. Directo. Yo puedo hablar con Dios, como mi Padre. Yo tengo acceso por el camino nuevo que el Señor Jesucristo nos abrió. Si esto es así, yo tengo que pensar que buscamos intercesores entre los santos difuntos, entre comillas, santos difuntos. Porque quizás nosotros mismos estamos jugando con el pecado. Dios no puede oírme, ahora yo estoy en esta situación. Y ya se me hizo costumbre los fines de semana que el traguito, que el tamboleo, ¿verdad? Y que llego borracho a mi casa y le pego a la doña. Pero yo necesito la ayuda del Señor. Porque yo fumo, soy adúltero, soy fornicario, la mujer que tengo no es mi esposa y el hombre con el que ando no es mi marido. Voy a pedirle a San Melquisedec que si me puede ayudar a interceder por mí ahí ante Dios, porque yo no puedo entrar a la presencia de Dios, porque yo estoy en pecado. Si estamos jugando con el pecado, por favor, no pretendamos entrar por la puerta trasera para pedirle a algún difunto amigo nuestro que interceda por nosotros ante Dios. Eso tiene un nombre, se llama cohecho, eso se llama tráfico de influencias y es condenado por el Señor en su palabra. Jeremías capítulo 11, versículo 14. A veces la gente es dada, pero como en esta vida tenemos que orar los unos por los otros. Pastor, usted que está más cerca de Dios. ¿Cómo que yo estoy más cerca de Dios? Estoy más cerca de la mira de Dios, que es otra cosa más diferente. O perdón, que es una cosa muy diferente. Jeremías, capítulo 11, versículo 14. Pídale al Señor por mí. ¿Y por qué no hace algo usted para entrar a la presencia de Dios y hablar directamente con Él? Ay, es que me va a regañar. Me va a jalar las orejas. Ya. Jeremías 11, 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué era lo que estaba pasando? El pueblo estaba en pecado. El pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. Y le piden a Jeremías que entre a la presencia de Dios e interceda por ellos. Y Dios le dice a Jeremías, mire, no se atreva a pedirme por este pueblo, porque este pueblo está en pecado. Y le dice en Deuteronomio, en el capítulo 10, por ejemplo, en el versículo 17, vea lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, ¿por qué pretendemos tener intercesores en los santos difuntos para que intercedan por nosotros cuando nos va mal y estamos en medio del pecado? ¿No deberíamos solucionar el problema del pecado primero y después entrar a la presencia de Dios y resolver lo otro? Pero nos queda muy cómodo seguir jugando con el pecado y pedirle a segundos o terceros, vivos o muertos, que intercedan por nosotros. Yo les voy a decir una cosa. Si hay pecado, hay pecado.
Punto. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 5, en la parte B. ¿Por qué Gálatas 5, 21? B. Bueno, yo lo voy a explicar. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el Señor comienza a hablarnos a través del apóstol Pablo de las obras de la carne, de aquellos pecados que Dios abomina en la vida de las personas y particularmente en la vida de los creyentes. Y comienza a mencionar una serie de pecados, ahí en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 en adelante. Y Él nos habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de hechicerías y en otros tantos pecados. Cuando llega al versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. Ya Dios lo dijo, si hay pecado, hay pecado, y Dios condena el pecado, y ya Dios dijo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, San Melquisedec, por favor, vaya, hable con Dios, usted que es tan bueno, usted que es tan milagroso, interceda por mí, porque yo estoy inmerso en el pecado, para ver si Dios me puede ayudar con el trabajito que necesita, o que necesito, para ver si Dios puede sanar a mi hijo, a mi nieta, porque tiene cáncer. Por favor, no torzamos las Sagradas Escrituras. Si hay pecado, hay pecado. Y ya Dios juzgó el pecado. Y los juicios de Dios resulta que son irrevocables. Ya Dios juzgó el pecado y condenó el pecado y su práctica. Y sus juicios son irrevocables. Isaías capítulo 43, versículo 13. ¿Cómo? Son irrevocables. Entonces no recuerda a veces con la maestra en la escuela o el profesor. Bueno, esto es así, punto. O la mamá, o el papá, o el jefe del trabajo. Ya hablé, ya dije. Ajá, ¿de dónde viene eso? Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? ¿Melquisedec? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Santo Tomás? ¿San Caralampio? Lo que yo he dicho será, porque yo soy Dios y lo he dicho, y nadie lo puede estorbar. Así de llano y así de simple. Los juicios de Dios son irrevocables. Si quiere leer más, vaya, Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Interceda usted o no por quien quiere interceder. Una vez que Dios dijo punto, es punto. Ya Dios juzgó el pecado y los juicios de Dios son irrevocables. Por favor, leamos la Biblia y dejemos de depender de lo que otros dicen. Es que el pastor dijo, es que el padrecito dijo, es que el teólogo dijo, pero ¿por qué nos tiene que importar? Debería importarnos más lo que Dios dice en su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por favor, leamos la palabra de Dios y dejemos de depender de lo que otros dicen. Dejemos la ignorancia a un lado. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. A menos que por conveniencia
queramos seguir siendo iguales y por lo tanto tenemos que buscar intercesores vivos o muertos porque no queremos dejar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy convencido que la mayoría de las veces nosotros somos lo que somos porque nosotros queremos ser así. Porque según nosotros nos conviene. Bueno, si eso es lo que tú crees que te conviene, estar inmerso en el pecado, adelante. Pero tenga mucho cuidado. Porque lo que nos espera es muy grande para mencionarlo aquí. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo y está dispuesto a escucharnos y a atendernos. Pero solo hay un Dios y solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Fuera de Él no hay nadie. Ni Melquisedec, ni nadie nos puede ayudar. Porque ya Dios juzgó el pecado y los juicios de Dios son irrevocables. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga y que la pases bien. Nos vemos en una próxima.